creo que como ha dicho Chu. Yo he trabajado toda mi vida con números y con datos y con balances y con ratios. Mi vida laboral ha sido en la banca. La mitad de mi vida laboral fui director de oficina y casi la otra mitad interventor. Luego además he gestionado y he sido propietario de una asesoría fiscal laboral en La Coruña durante 28 años. Es decir, todo el tema fiscal, laboral, de números ha sido mi vida y además es que me gusta. Aun estando jubilado como estoy, pues sigo muy actualizado en toda esta información, pues porque me gusta y disfruto con ello. Durante la pandemia, que estuvimos todos recluidos en casa, pues había que buscar alternativas para matar el tiempo, aparte de aplaudir. Y entonces, bueno, pues yo empecé a pensar en el tema de las pensiones y no es porque me afecte ya, de momento, y esto del momento lo subrayo, no es que me afecte porque ya yo soy pensionista. Pero bueno, la inquietud de los números, de las cosas que pasan, las pensiones que crecen, los ratios de pensionistas en relación con lo que cobramos de pensión, el incremento de pensiones, etcétera, etcétera, pues eso es algo que me rondaba por la cabeza y me sigue rondando y me generó una preocupación y un interés en hacer un trabajo, que en un principio iba a ser un trabajo particular, personal, pero luego lo fui desarrollando, fue creciendo y con Chus amablemente se lo comentó y ella consideró que, bueno, que podía ser interesante dar unas charlas en la fundación pues, sobre este tema, puesto que el 95% creo que estamos aquí, somos todos pensionistas, pero principalmente quien deberían preocuparse y tomar muy buena nota de todo lo que estamos haciendo y todo lo que está por venir son aquellos que están en la edad de los 45, 50, 55, que el problema les viene a ellos. A nosotros igual nos puede tocar algo, pero a ellos les va a tocar mucho más. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Esto lo voy a dividir primero en una presentación global, en una presentación de conforme estamos ahora en España en la economía, cómo está ahora mismo la economía española al día de hoy, que no quiere decir que sea igual a la del día de mañana, porque de hecho la deuda pública ya, el ratio que tengo puesto ya ha variado un poquito. Igual que el IPC ha bajado una décima, ya el definitivo. Quiero explicar el dinero de la seguridad social, de dónde viene, a dónde va destinado, a dónde debería de ir destinado, la recaudación, en qué se invierte, cuánto costamos los pensionistas a la seguridad social. Es decir, analizar dónde estamos, por qué hemos llegado hasta aquí y lo que yo entiendo que se debería de hacer, y es lo que yo no soy el ministro de la Seguridad Social, gracias a Dios, lo que yo entiendo que debería de ser importante a tener en cuenta por los políticos para que en el futuro nuestros hijos puedan disfrutar. No creo que pueda llegarse al nivel nuestro, gracias a Dios, pero bueno, a un nivel que se pueda asemejar al de nuestras pensiones. Permitirme, para empezar, voy a poner unos datos, los estáis viendo. Esta es la situación para el año 2022, los presupuestos de la Seguridad Social. Ya vemos que partimos de una diferencia de más de 24.000 millones de euros en negativo. Pero no es solamente este año, sino es que venimos arrastrando esto desde el año 2011. Más luego, si miramos la economía española como está a día de hoy, estamos viendo de cómo el IPC, la inflación, que es lo que llaman el impuesto de los pobres, porque no es igual el 8,3% del que gana de pensión 800 euros que el que gana de pensión 2.800. Por consiguiente, el IPC a quien va a perjudicar más son a los de las rentas más bajas. La deuda pública, que debemos 1.500.000 millones de euros y que el déficit público supera el 8%. Y la Seguridad Social, por culpa de las pensiones, debe al Estado 100.000 millones de euros, que esa deuda está sufragada por la deuda pública. Por consiguiente, ya de entrada incrementamos la deuda pública por el mero hecho de las simples pensiones.
La deuda pública conviene indicar que ahora mismo los intereses ya se están poniendo en positivo. Es decir, hasta ahora teníamos la ventaja de que los intereses eran cero o negativos. Entonces, bueno, pues de los presupuestos generales del Estado no se destinaba absolutamente nada a pagar ni nominal de la deuda, porque vemos que va creciendo, ni intereses que genera la deuda. Y todos sabemos que las deudas generan intereses. Aquí estaban al 0%. Bueno, pues los últimos datos del Euribor al día de ayer, que suena el Euribor por el tema de las hipotecas, es que el Euribor está al más 0,313, es decir, ya está en positivo. Lleva todo el mes de mayo ya en positivo y creciendo, porque empezó mayo con el 0,213 y creciendo. Quiere decir que la deuda pública nuestra, ya estamos emitiendo deuda pública con intereses positivos. Por ejemplo, en la última subasta de bonos del Estado a 3 años ya han salido al 1,03 y a 5 años al 1,38. Es decir, nos empieza a costar dinero la deuda pública. Si al 1.500.000 millones de euros le aplicamos el 1% de interés, pues nada más que es quitarle, los dos últimos decimales y nos va a quedar 1.441 millones de euros de intereses. Así, eso ya, 14.000 millones de euros, así ya de entrada. Entonces, por consiguiente, yo creo que es un tema en el que debemos prestarle muchísima atención, no ya nosotros, sino los políticos. Permitidme que haga un prólogo para, antes de empezar a explicar los datos que suelen ser más monótonos, aunque yo trataré de hacerlos que sean amenos. Digo, los políticos y los gestores públicos, cuando en sus alocuciones se refieren a las pensiones, su futuro y su presente, la sostenibilidad del sistema, ni son honestos, ni son claros ni veraces en sus comentarios. Ocultan la realidad del problema. Dicen lo que los ciudadanos quieren oír sin atreverse a explicar la verdad actual y lo que es previsible de que suceda por la forma en que está diseñado actualmente el sistema público de pensiones. Además, se escuchan una cantidad de cosas en los medios públicos, una cantidad de cosas que son barbaridades. Las tertulias y demás barbaridades. Y en la calle se ve cada pancarta y cada cosa que son auténticas barbaridades. Bien, los ciudadanos, cuando hablan entre ellos en privado, en esa reunión de amigos familiares, siempre expresan una enorme preocupación de que cuando ellos lleguen a la edad de su jubilación, ya asumen que no la van a poder cobrar de manera y en cuantía similar a la actual. Es triste oírles decir que ahora están cotizando para los pensionistas de hoy lo mismo que hicimos nosotros, los actuales pensionistas con los que nos precederían, con la diferencia de que estos no tienen una certidumbre de lo que ocurrirá con ellos cuando llegue su momento. Me permito sugerir que sería imprescindible el que los líderes de los partidos políticos, principalmente aquellos que son partidos de gobierno y que además sean proactivos para el bienestar de España, se sienten a negociar y llegar a alcanzar unos acuerdos similares a los que en su momento fueron los pactos de la Moncloa, que fueron tan importantes para España durante la transición, para poner orden en este asunto. Problema que hoy afecta a 10 millones de españoles y que dentro de 15 años será el 27% de la población. Y digo que sea un pacto entre partidos para que ninguno de ellos se pueda aprovechar o ser perjudicado políticamente por esta decisión. Que el voto no suponga ninguna excusa para que puedan explicar a los ciudadanos la realidad del presente y las previsiones y análisis realizados para el futuro. Entiendo que es fundamental hacer pedagogía con los ciudadanos, explicarles la realidad de las cosas. Es una necesidad y una obligación del gobernante. Exponer claramente que para la sostenibilidad del estado del bienestar de un país, en nuestro caso España, es necesario sustentarlo con las aportaciones de los propios habitantes, que somos los que tenemos que soportar, no solo en nuestros propios gastos, sino que además también estamos obligados a sufragar las facturas que se generan como país. El dinero público tiene dueño, no es como dijo alguien por ahí. Es indispensable una hacienda pública que controle, que vigile la recaudación de los impuestos de forma exhaustiva, debiendo ser estos justos y proporcionales, persiguiendo el fraude fiscal y la economía sumergida con mayor firmeza que hasta la fecha.
Además de los impuestos en España, hay otra obligación impositiva que es primordial para la vida cotidiana, presente y futura de todos los ciudadanos, que son las cotizaciones a la seguridad social. De esto depende la atención sanitaria a toda la población, el cuidado de los enfermos, las atenciones a discapacitados, la jubilación de los mayores, de las viudas y de los huérfanos. Por lo que el Estado ha de ser extremadamente riguroso en este capítulo por la trascendencia que tiene. Me voy a referir exclusivamente a las pensiones, en sus varias modalidades, y en otro informe comentaré en su momento la atención sanitaria. Es indispensable tener presente que solamente el 29% de los trabajadores de todo el mundo disfrutan de una seguridad social similar a la nuestra, por lo que tenemos la imperiosa obligación de mantenerla y mejorarla para que las siguientes generaciones puedan también disfrutar de ella. De este tema, están saliendo continuamente noticias y comentarios, como decía antes, y muchas tertulias, pero realmente debemos de hacer caso a los que saben de lo que estamos hablando. En la Voz de Galicia, de principios de año, el señor Vázquez Taín, que es el secretario del Colegio de Economistas de Galicia, puedes ampliar esa vez, publicó un artículo. ¿No lo puedes abrir el archivo? No, porque... Vale. Bueno, hizo un comentario en la Voz de Galicia, es que pensaba que podíamos abrirlo, pero no se puede abrir, en el que explicaba, lógicamente con mayores conocimientos que yo y mejor expresado que yo, que para eso es economista, doctor en economía, la reforma del sistema de pensiones, y ya está hablando, ya el titular es la inconclusa reforma del sistema de pensiones. Porque es que todos quieren hacer, todos quieren arreglar, y lo que hacen es ir perjudicando cada día más. Y veremos el porqué. La siguiente. Vamos a ver, la seguridad social, todos los trabajadores, sean autónomos o sean régimen general, tenemos una cotización de la seguridad social por nuestra actividad. Mayormente sobre el cerca del 85% están sujetos al régimen general, es decir, trabajadores por cuenta ajena. Sobre el 15% son autónomos. En régimen general por cuenta ajena contamos desde el que trabaja de mecánico en un taller, pues al trabajador de un banco o al chofer de un autobús. Régimen general. También están los trabajadores del mar y los de la minería y el carbón, que cada vez van quedando menos. Bueno, el régimen más fuerte de todos, como estamos comentando, como estamos viendo, es el del régimen general. Y estas son las cotizaciones. Es decir, estamos viendo que en contingencias comunes es todo lo que se recauda para atender a la incapacidad laboral, las bajas por enfermedad, las propias bajas por enfermedad, la jubilación, la incapacidad permanente absoluta, es decir, los inválidos, la gran invalidez, etcétera, etcétera. La muerte, viudedad y orfandad. Y la pensión o subsidio a favor de familiares, que estos son menos, según sea el titular, según haya sido el titular. Normalmente lo más fuertes son sanidad, farmacia, pensiones e incapacidades. Eso, como se ve en el cuadro, la empresa es el que aporta más, el trabajador menos, y en total el 28,30%. El resto, como se ve, son cotizaciones finalistas, es decir, van al desempleo, van al FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, y van a la formación profesional. Hasta diciembre del 2022, la cotización entre la empresa y el trabajador por todos los conceptos es un 36,25% de la base de cotización. La base de cotización en la empresa privada suele ser muy similar o parecido a el salario bruto. Hay cosas que no cotizan a la seguridad social, por ejemplo, las dietas, por ejemplo, el plus por vestuario, por ejemplo, el plus por transporte, eso no cotiza a la seguridad social. Y en el Estado, los funcionarios públicos cotizan, hay conceptos por los que no cotizan, pero luego después sus pensiones son bastante más bajas que el salario, lo que se llama tasa de reposición. En la empresa privada es distinto porque se cotiza por casi todo.
Lo que pongo abajo que pone modificación de 0,5, eso es la ley que sacó el gobierno hace unos meses, en la que no firmaron la patronal, en el que se incrementan los tipos de cotización a partir del año 2023 hasta el 2032, ese 0,6%, 0,5% que aporta la empresa y el 0,1% a mayores que aporta el trabajador. Luego hablaremos un poco más sobre esto en profundidad para que veamos que eso es un parche que queda muy bonito para salir en la televisión, pero que a efectos prácticos no resulta gran cosa. Lo fundamental que tenemos que pensar es que las cotizaciones sociales van en relación íntimamente ligadas al trabajo. Cuanto más paro, menos cotizaciones, cuanto menos paro, más cotizaciones. Por consiguiente, lo que hay que fomentar es el trabajo, el empleo. Es lo fundamental. Hay que dedicar todas las energías a fomentar el trabajo, porque el paro consume y no genera. El absentismo consume y no genera. Las cifras de absentismo han subido muchísimo desde el año 2014. Es decir, en los años en los que la situación era económicamente muy delicado, aquí nadie se ponía de baja, salvo que fuera muy necesario. Ahora la gente coge bajas con más frecuencia. No sé si será por el COVID o será por lo que sea, pero de hecho es que ha subido mucho el absentismo. Entonces, aquí en esta tabla que estamos poniendo, se ve lo que son las cotizaciones, por puesto por capacidad laboral. Es decir, ahí se ve así en grande en la pantalla. Así estamos viendo que según la categoría profesional, así aumenta la cotización. El empleo, cuanto más cualificado es, lógicamente más alta es la cotización. El que indique que desde el 4 hasta el 11 el mínimo son 1.166 y el máximo son 4.109 en todas, no quiere decir que el salario mínimo sea eso, 1.166. Quiere decir que se cotiza por ese mínimo. Y el máximo quiere decir que está topado en el máximo. Es decir, un señor que gane al mes 7.000 euros, que los hay, no tributa a la seguridad social ni la empresa ni él por los 7.000 euros de salario, tributa como máximo por 4.139. Esto es un tema que también se está estudiando, el destopar, es decir, el quitarle el techo para que se cotice realmente por lo que se gana. Eso va a suponer que las empresas en aquellos salarios altos van a tener un fuerte incremento en sus costes sociales. No sé yo si eso saldrá adelante, pero bueno, es una pretensión que tiene el gobierno para poder, lógicamente, recaudar más. Claro, si destopan por arriba, ahora que a los que les cobren más de cotización, también querrán que les suba la pensión en el mismo porcentaje. Por consiguiente, ahí hay que hacer muchos números, hay que hacer muchos números. Me refería al incremento, antes hablaba del incremento de las cotizaciones sociales. Bueno, hemos quedado que si en el año 2021 las cotizaciones sociales han sido de 125.000 millones de euros. Se ha recaudado eso. El gobierno, la nueva ley es para que a eso que se recauda, lógicamente, una regla de 3. Si recaudo 125.000 millones, un 0,6% más, pues es igual a X. Punto. No hay más que hacer. Es así de fácil la cuenta. Y eso viene dando aproximadamente que se recaudarían de incremento unos 750 millones de euros más. Si eso lo multiplicamos por 10 años, bueno, pues dan 7.500 millones de euros, pero no es cierto, porque hay que considerar que cada año se irá recaudando más en cotizaciones sociales y más si aumentan los trabajadores y, lógicamente, van aumentando los salarios. Si somos generosos, podemos llegar y decir que en lugar de 720 millones anuales, vamos a ponerle un crecimiento de 1.000 millones anuales. Vamos a ser generosos. 1.000 millones anuales de incremento de cotizaciones por 10 años son 10.000 millones. El gobierno ha sacado y considera, ha presupuestado
que la rentabilidad de ese dinero va a ser un 5% anual. Bastante, líbrenos Dios de que lleguemos a pagar esos tipos de interés, porque entonces la deuda pública vamos a tener que pagarla con, no sé, a más plazos. Va a haber que refinanciar la deuda pública a mayores, porque con el nivel que tenemos de deuda pública, el 5% de interés no lo soportamos. Salvo que algún economista o que el ministro me convenza, pero no lo soportamos, no lo soportamos. Pero vamos a darlo por bueno, el 5% de interés. 10.000 millones, 5%. Al final vamos a poner que se consiguen recaudar 17.000 millones de euros por todo la rentabilidad, la recaudación, por todo. Si el gasto en pensiones en España ahora mismo son al mes 12.000 millones de euros, en mes y poco ya hemos gastado lo que pensamos recaudar y hacer y organizar durante 10 años. Por consiguiente, esto 0,6 está muy bien, pero pasaría en la televisión. ¿Es dinero? Claro que es dinero. Y no hace granero, pero ayuda al compañero. Pero que no nos quieran contar que esto es para incrementar la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, porque es imposible. Y máximo conforme va la inflación. Porque si dicen que la inflación va directamente a las pensiones, nos vamos a encontrar con que la media de este año, que el año pasado ya nos engañaron, que dijeron que se referenciaba al IPC y como el IPC acabó en 7,4, dijeron que era la media de la subida, pues ahora ya que es la media también ahora, hemos partido de primero de año con un 9%. 1,5% de inflación. Por consiguiente, la media prevén que no bajará del 6,5 o del 7. El 7% a 12.000 millones, pues hay que multiplicar, calcularlo, y ya vemos que son otro montón inmenso. Pues 7 por 1, 7, son otros 12.000 millones. Multiplicando, anualizándolo. Nos metemos en un monto impresionante que no lo podemos soportar. En el caso del ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, que cuando era el presidente de la Autoridad Independiente Fiscal de España decía unas cosas y ahora como ministro nos cuenta otras, este hombre ya nos comentó en su momento que no se podían subir las cotizaciones sociales más en ningún caso, porque además es que España es de las poblaciones de los países de la OCDE que soporta más alto el gasto social. Esto es un impuesto más para las empresas, las cotizaciones sociales. De acuerdo que es un impuesto finalista, pero es un impuesto más. Aquí tengo los datos de la media. La media en la OCDE es el 13,1%, lo que aportan las empresas en cotizaciones sociales. Y en España es el 23% sobre el salario neto del empleado. Si a este importe de cotizaciones, junto con la inflación que hay, junto con que los intereses van a empezar a subir, las empresas se van a ver con mucho problema para poder salir adelante en muchos casos. Porque van a tener que soportar esto, más, lógicamente, si los sindicatos piden subida salarial referenciada al IPC, pues ya veremos que las empresas van a cerrar, pero muchas, sobre todo las pequeñas y medianas, van a cerrar muchas porque no soportan es que no lo pueden soportar, les es imposible. Hemos puesto las cosas negras. Ahora vamos a hablar de por qué estamos como estamos. Estamos como estamos porque, según vemos aquí en estos recortes de prensa, hay más mascotas que niños. Entonces, bueno, pues si la población decrece, ahora veremos algún gráfico sobre ello, si la población decrece y no hay trazas de que como mínimo se mantenga, pues o le ponemos cotizaciones a las mascotas, que es una solución, pero no creo yo que sea muy aceptable, o si no, a ver cómo solventamos el problema, porque el que una persona mayor tenga una mascota está bien, pero que la gente joven que tenga mascotas, pero que tengan niños, porque querrán cobrar la pensión.
Y si el perro no cotiza, pues a ver quién va a cotizar para que les puedan pagar la pensión. Es que los datos son escalofriantes. Aquí estamos. La tasa de natalidad en España, estamos viendo de cuando fue la época del baby boom, cuando acabó 75, año 80, estábamos en ratios del 18, 15, 18%. Y ahora estamos en ratios del 7,48. El crecimiento vegetativo en los años 70 eran del 10%, es decir, la población crecía. Y así estuvo en positiva hasta el año 2010. Había un ratio positivo, vemos que era del 2,25%. Y de entonces para acá vemos que está siendo negativo y sigue cayendo. Y sigue cayendo. Un 2,38%, un 2,38% negativo, el ratio de población. La esperanza de vida de las personas, también estamos viendo que en el año 19 era del 80% de los varones y 86% de las mujeres. La previsión es que siga creciendo y en el 2045 serán 84 hombres, 88 las mujeres. Es decir, que si no nacen niños y la gente nos morimos más tarde, los que nos morimos más tarde, los niños que no hay tienen que soportar nuestras pensiones. Pues ya habrá que buscar la manera que eso suceda. ¿Cómo tendrá que hacerse? O subiendo cotizaciones, o buscando el dinero, o si no llevando todos estos gastos sociales con los mayores al presupuesto del Estado. Y ya vemos cómo está la deuda pública. Entonces, alguien tendrá que tomar una solución a esto, pero tendrá que tomarla, pero no podrá esperar al año 2040 ni al 2030, tendrá que tomarla ya. Digo yo que tendrá que tomarla ya. Vamos a ver. Según datos de la Unión Europea, se estima que es necesario un nivel de empleo del 75% de la población entre los 20 y 65 años para mantener las prestaciones de la seguridad social. Un 75% de empleo, que no quiere decir que sea un 25% de paro. Quiere decir que es un 75% de empleo. No contamos a los niños. Ojo, quiere decir que tiene que haber un empleo, no pleno empleo, pero un empleo no con un paro del 14% como tenemos en España. Bueno, que es un paro ficticio, porque no hay ese paro. Entonces, habrá que meterse con la economía sumergida, habrá que fomentar la creación de empleo oficial que cotice, habrá que hacer algo, porque si nos están diciendo que debemos alcanzar un nivel de empleo del 75%, pues no lo veo yo de dónde puede salir ese nivel de empleo, según tenemos la cultura en España de trabajo y del empleo sumergido. No lo sé, ya veremos. Bueno, ahora vamos a hablar de, aquí tenemos un gráfico en el que nos habla del grupo de edad, del nivel de las personas mayores de 65 años, y vemos que el total nacional, somos una población de 47 millones de españoles. Bueno, residentes en España, españoles son. Pues 9 millones tenemos más de 65 años y creciendo. Y si nos fijamos en los ratios, hay autonomías, como Andalucía, por ejemplo, que en relación con su ratio de población tienen un nivel de gente bastante mayor. Cambia la otra filmina, por favor. No, en la siguiente, ¿no? No, entonces tira para atrás. Ahí. Por ejemplo, Andalucía, por ejemplo, vemos Galicia, que el ratio de población de gente mayor es muy elevado, porque aquí somos 2.700.000 personas y hay 700.000 mayores de 65 años. Por ejemplo, vemos Castilla y León, Canarias. En cambio, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Madrid, son comunidades en las que se ven cifras altas, pero es que la Comunidad de Madrid tenga 1.200.000 personas mayores de 65 años, bueno, no nos dice gran cosa, puesto que ya de entrada Madrid tiene 5 millones de habitantes, por consiguiente, y son poblaciones con mucha gente joven. Sino el lastre somos pues Aragón, Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla y La Mancha, que arrastramos mucho. Yo no digo que tengamos niños los mayores, simplemente digo que muestra una realidad, que son autonomías que tienen unos ratios muy negativos a nivel de población. Sí, bueno, en este siguiente gráfico se ve cómo es el crecimiento de la población en España por autonomías. Es lo que estaba comentando. Ahí se ve cómo las Islas Baleares, como Canarias, como la Comunidad Valenciana, como Murcia. Murcia es por la inmigración. Pues se ve que son comunidades que tienen crecimientos positivos de la población. Y luego se ve los que son negativos. Pues Asturias, pues Castilla y León, lo que estábamos comentando antes, Extremadura. Y ese es el problema que tiene unos problemas que tiene grande la seguridad social, que es el crecimiento vegetativo negativo que tiene muchas autonomías. Esta tasa, este gráfico es demoledor. Es demoledor. La fecundidad de las mujeres en España en relación con Europa. Si observamos, España es el país de Europa, de los países de la Unión Europea, que tiene la menor tasa de fecundidad. Esto, que no, estamos un poco por encima del 1,2%. Obsérvese que Francia, que no creo yo que sea un país retrógrado, ni mucho menos, está en el más del 1,8 de hijos por mujer. Ese es otro dato demoledor que, bueno, que es analizar, y por eso yo creo que los futuros jubilables y pensionistas deberían mirar este dato, de a ver cómo se van a arreglar para a ver quién les va a pagar las pensiones. A ver quién va a pagar las pensiones. Bueno, ahora vamos a comentar las jubilaciones. Tienen unos requisitos para acceder a la jubilación, no se accede porque sí. Además, la seguridad social, yo por lo que he visto en mi vida laboral, tanto en el banco como en la asesoría, creo que es el organismo mejor, que tiene más claro la normativa y los reglamentos para el tema de las pensiones y del tema de los gastos. El que se gaste mucho no quiere decir que no lleven un control muy exhaustivo de todo. Lo controlan muy bien. La normativa para conceder las pensiones no es un capricho, lo tienen muy bien reglamentado y muy bien regulado. Simplemente, bueno, pues que ellos no generan dinero, ellos recaudan, pero que lo tienen muy controlado. Toda esta documentación que presento en esta ponencia, toda está obtenida de las cuentas de la Seguridad Social, toda, o de los presupuestos generales del Estado, salvo algún recorte de prensa anecdótico como ponía el de las mascotas. Pero todo lo demás se ve que están con los escudos, está todo sacado de las cuentas de la tesorería de la Seguridad Social, que por cierto las presentan muy bien, muy claritas y son muy exhaustivas. Yo no veo en televisión que nunca salga nadie con esta documentación para que todo lo que pueda hablar o decir esté documentado con esas cuentas de la Seguridad Social. Sino hablan por hablar, pero no con esos datos delante. Para acceder a la jubilación ha habido modificaciones. La primera fue Felipe González en el 85, cuando la subió a 15 años antes era 8 a 15 años el periodo mínimo de cotización. Luego se ha ido subiendo la edad de jubilación. Esto fue una ley que hizo Zapatero en agosto del 2011, por un acuerdo, se subió hasta los 67 años en el año 2027. Ahora falta tener cumplidos 67 años para poder jubilarse. Más luego, los requisitos necesarios para poder cobrar el 100% de la pensión por los tiempos de cotización. Han sido 35 años por sistema siempre, y lo sigue siendo, pero para poder cobrar ese 100%,
ya no solamente van a ser 35 años, ahora son cada año, desde el año 2013, cada año se incrementa en 3 meses. Es decir, ahora para jubilarse en el año 2022, para poder jubilarse y cobrar el 100% de la base de cotización, hay que tener cotizados como mínimo 37 años y 6 meses. Si no, no se cobrará el 100% de la pensión. Todo eso está regulado en unas tablas. Bueno, sí, está en unas tablas, aquí se ve en esa tabla que tengo puesta, en el que se ve como cada año va aumentando, para poder cobrar el 100%, va aumentando el tiempo cotizado y la edad exigida. Y aquellos que tengan, por ejemplo, 2022, aquellos que tengan cotizados menos de 37 años y 6 meses, tienen que jubilarse con 66 años y 2 meses. Y cobrarán lo que les corresponda. No el 100%, el 80, el 70, el 90, pero no cobrarán el 100% de la pensión. Los que tengan cotizado los 37 años y 6 meses, sí que se podrán jubilar con 65 años y con el 100% de la pensión. La pensión, bueno, estamos hablando de las pensiones contributivas, claro está. Las no contributivas llevan otro camino. Esas son distintas. Las pensiones, aquellos que no cumplen, sobre todo los que son para las pensiones mínimas, en España hay una... Vamos a ver. El importe de las pensiones que se cobran, hay una base que es la base reguladora. La base reguladora, como decía antes, normalmente se calcula sobre el salario bruto del trabajador. En la empresa privada, en régimen general, suele ser así. Que no sea el 100%, le explicaba antes por el tema de los pluses, de los tal, pero si no es el 100%, es el 90 y muchos por ciento en la base de cotización. Eso se calcula por un multiplicando y un divisor y te da lo que es la base reguladora. Pasa, por favor, para verla. Bien, entonces la base reguladora, ahí se ve que los años de cotización, por ejemplo, una persona que haya cotizado 31 años, nos vamos a la tabla y vemos que si ha cotizado 31 años, pues va a cobrar el 92% de la base reguladora, no va a cobrar el 100%. Y si ha cotizado 24 años, pues cobrará el 77%, etcétera, etcétera, etcétera. A resultas de este importe, si no se alcanza el importe de la pensión mínima que está establecida por ley, que ya veremos cuál es, entonces se llama lo que es el complemento mínimo de las pensiones, que lo vamos a hablar a continuación. Aquí tenemos las cuantías mínimas de las pensiones. Estamos viendo que cualquier pensión en España, en esas condiciones que se especifican ahí, la pensión mínima tiene que ser, por ejemplo, un señor con 65 años, que sea el solo, señor o señora, pues la pensión mínima suya son 721,70. Si es menor de 65 años, sin cónyuge, el solo son 675,20. Quiere decir que si nada más que ha cotizado, pues eso, 22 años, hemos visto antes que no va a llegar al 100%, es decir, no tendría derecho a cobrar esa pensión mínima, no tendría derecho a ello, cobraría 500 y pico euros. El complemento a mínimos es que, por un decreto del año 1985, en la época del presidente González, cuando se metieron a fondo para regular todo lo que es el tema de las pensiones, establecieron que, bueno, pues para evitar problemas económicos, para que, en resumidas cuentas, pues para que la gente tuviera para vivir, se establecía el complemento a mínimos, que eso va con cargo a los presupuestos generales del Estado, para alcanzar ese mínimo de pensión. Una persona que cobra de pensión, que lo que le toca cobrar de pensión son 500 euros, como por ley le corresponde cobrar 721, esos 221 se complementan a mínimos por parte del Estado.
Dicho gráficamente, es un regalo que el Estado hace todos los meses a esa persona para poder cobrar la pensión. Pero este complemento a mínimos no es consolidable, no es vitalicio, no es para siempre. Todo esto anualmente se va revisando en relación con su declaración de la renta y sus ingresos. Es decir, si el motivo por el cual cobraba ese complemento a mínimos para poder llegar a esa pensión mínima, ese motivo ya no existe, por lo que fuere, le ha tocado la lotería, una herencia, o le han regalado un piso, o por lo que fuere, pues ya ese complemento a mínimos se lo quitan y ya cobraría sus 500 euros. Un caso que se da con muchísima frecuencia de esto de los complementos a mínimos son las pensiones en las pensiones de viudedad, en autónomos y en la agraria. Casi todos los autónomos, muchos autónomos, han cotizado por lo mínimo en autónomos. Claro, luego al jubilarse, pues la pensión es la mínima. Y si no han cotizado los años suficientes, pues hemos quedado que según esas tablas, pues le queda el 70 al 80% de la pensión. Bien, por consiguiente, se complementa la diferencia a mínimos. Y la mujer, pues también, eso sucede mucho en Galicia, repito, y la mujer pues está cobrando por la agraria. Y como también antiguamente lo que se hacía es que se cotizaba el mínimo, que eran 15 años, y ya está, y cobraban entonces la pensión como si hubieran cotizado los 35 por el famoso complemento a mínimos, cuando fallece uno de los cónyuges, el 60% de la base reguladora del cónyuge fallecido es lo que le queda de pensión a la viuda o al viudo. Y no le queda de pensión la suya con complemento a mínimos más el 60% de la pensión del marido, no. Lo que hacen es que la pensión suya, la que le correspondería por su tiempo cotizado, por esos 25 años cotizados, por esos 500 euros, eso se lo mantienen porque es su pensión. Le quitan los otros 220 que era el complemento a mínimos, porque a sus 500 euros le añaden el 60% de la base reguladora del fallecido. Es decir, cobraría dos pensiones. Una, sus 500 euros, no los 720 que cobraba, que no le correspondían, y el 60% de la base reguladora del marido, que si eran también 500 euros, pues son 6 por 5, 30, son 300 euros. Es decir, cobrará su pensión de 500 más 300 euros de pensión de viudedad. Que mucha gente dice, anda, es que me han rebajado la pensión. No, es que te han quitado lo que te estaban regalando. Te han quitado lo que te estaban regalando, porque ya no corresponde. Porque ya sumando la pensión de viudedad más la pensión tuya que te correspondería, ya pasas del mínimo de 720 euros. Esa es la explicación. Que mucha gente piensa y dice, bueno, pues se ha muerto mi marido, yo cobro de pensión 700 y ahora voy a cobrar la viudedad de mi marido, que cobraba también 700, pues el 60% son 420. No, 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 no. No es así, no es así. Todo el gasto del complemento, el complemento a mínimos, aquí está puesta la filmina, todo el gasto de complemento a mínimos le supone a las arcas del Estado estos 7.000 millones de euros. Y vemos que no son de este año, vemos que son, ya llevamos arrastrando con eso. Ha habido unos bajones, en complemento a mínimos, porque quiere decir, ¿por qué ha habido unos bajones? Una de las causas. Porque se está jubilando gente con base de cotización ya más altas, porque han cotizado más tiempo, debido a las sucesivas reformas que ha habido en el tema de las... Porque antes los autónomos cotizaban 15 años y nada más, igual que los de la agraria. Ahora, como eso se vigila y se controla bastante más, entonces la gente cotiza más tiempo. Por consiguiente, a la hora de jubilarse, ya hay menos gente que necesite complementos a mínimos. Esa es la razón de que bajen el complemento a mínimo de las pensiones. Ahora vamos a una parte muy mollar de lo que estamos hablando, que es la afiliación a la seguridad social. Lo importante de esto es que coticemos mucha gente, o que cotice mucha gente, yo ya coticé, que cotice mucha gente
y que cotice el mayor tiempo posible. Por eso hay que luchar muy duramente contra la economía sumergida. Porque además, haciendo un paréntesis a esto, la economía sumergida, hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta que eso es cavarse la fosa poco a poco. Mientras que eres joven, cotizas por muy poco. Hasta incluso te puede servir un poco como, bueno, reírte o en fin, un poco de mofa hacia el otro de que tú pagas mucho, yo pago poco y yo vivo mejor. Sí, pero si te mueres por el camino, el trabajo te ha ido muy bien. Pero como llegues a la edad de jubilación, el otro va a cobrar de pensión 2.000 euros y tú te vas a quedar con 600. Y como hemos visto que la esperanza de vida es bastante más larga, pues durante 20 o 25 años cobrar es de eso de menos, luego molesta. Luego hay mucha gente que protesta y dice que es que le pagan poco de pensión, pero es que nadie explica el tipo que ha estado cotizando. Porque esos son vasos comunicantes. A mayor cotización, mayor pensión, a menor cotización, menor pensión. O sea, la gente se queja, es que cobro de pensión 400 euros, pero es que igual hay que saber cuánto ha cotizado y lo que ha cotizado y el tiempo cotizado. Gracias a que la economía, aunque los números no son nada buenos, lo que sí estamos viendo es que hay muchísimo afiliado a la seguridad social. Lo que ocurre es que la afiliación está bien, la recaudación sube, pero no en la proporción que suben los gastos. En el año 2010 había una afiliación a la seguridad social de 17.500.000 personas. En el año 2010 ya habíamos entrado, estábamos entrando ya en esa crisis tan fuerte que empezó en el 2008. En el 14 ya estábamos, se bajó a 16.600.000 personas, en el 18 ya se recuperó y ya estábamos en 19, y ahora en el 2022, en marzo, las últimas cifras es que estamos ya en los 20 millones de personas afiliadas a la seguridad social, que no quiere decir que trabajen los 20 millones, quiere decir que están afiliados, es decir, aunque hayan trabajado un solo día, ya cuentan como afiliados. Ojo, que tampoco las cifras no nos perturben. No es que estén trabajando 20 millones de españoles, no. Quiere decir que tienen cartillas de gasto, que han trabajado en algún momento en su vida 20 millones de personas. En el régimen general, que es el régimen por el que más, como dijimos antes, por el que más se cotiza, como dije, casi un 80%, hay afiliados 15 millones, ahora en marzo, 15.300.000 personas, en autónomos 3.100.000 y en el resto, es decir, minería, hogar, etcétera, el mar, 1.300.000 personas. Cataluña y Madrid son las dos autonomías que tienen mayor índice de población dada de alta en el régimen de la seguridad social, con el 82% Cataluña y Madrid con el 84%. Y Galicia y Asturias son unas de las que estamos en el furgón de cola. Bueno, Galicia un 74% y Asturias un 77%. Y también es importante destacar un dato muy importante, a mi modo de ver es muy importante, que la afiliación de las mujeres al régimen general de la seguridad social ya es de casi un 47%. Es decir, en cambio en autónomos hay más afiliadas, más mujeres que hombres. Por ejemplo, en Galicia es muy normal por el tema del mar, el tema de las conserveras y por el tema de las conserveras. Vamos a ver, aquí estamos viendo, en este gráfico estamos viendo lo que estábamos hablando del número importante de cotizantes que hay en la seguridad social. Pero un dato relevante, aparte es las bases de cotización. Es decir, si hay muchos cotizantes pero se cotiza por poco, pues bueno, pues no hacemos gran cosa. Pero estamos viendo que las bases de cotización están subiendo. En el año... En el año 2019, la base media de cotización eran 1.847 euros. Es decir, y vemos que son índices de incremento, menos en el 2012, que fue negativo, y claro, fue negativo porque bajaron los salarios en la empresa privada, cuando la crisis. La empresa privada sufrió unos recortes de salariales y se ve muy bien en la tabla que bajaron las bases medias. Y bajaron los cotizantes. Ya vemos en la crisis 2010,
2011, 12, 13, que la crisis supuso que mucha gente, claro, mucho paro, aumentó el paro al 25%, por consiguiente no se cotizaba. Y estamos viendo la cotización del régimen general, otra vez el número de cotizantes, el tipo de cotización y la cotización normal por régimen general. Vemos que en el 19, solamente por régimen general, de los 110.000 millones de euros que fueron en el 19 de recaudación, 94.000 fueron, casi 95.000 millones fueron en el régimen general. Es lo que hablábamos antes, que es el sostén, es el 78% del sostén de la seguridad social, el régimen general. Por eso lo fundamental es crear empresas, que las empresas cojan trabajadores y que coticen. Eso es fundamental. Lo fundamental es trabajar, pero si generamos empresas para que cojan empleados afiliados a la seguridad social y coticen por ellos, las cotizaciones van a ser superiores que si esa gente empieza a trabajar como autónomo. Eso es lo fundamental. Según el tipo de afiliación y del régimen laboral, las cotizaciones van variando. Es decir, por edad y por actividad laboral. Aquí estamos viendo por el tramo de edad y sexo. Pero bueno, vamos a prescindir del tema del sexo porque ya hemos visto que ya están las mujeres, ya están, gracias a Dios, en el 47% de afiliación. Es decir, ya estamos casi ya igualando. En este gráfico se ve que las cotizaciones influye mucho la base media de edad. Claro, a más joven cobras menos y a más mayor pues cobras más. El grueso está de los 45 a los 60 años, es cuando los salarios suelen ser más altos, porque bueno, es cuando estás en la madurez profesional, normalmente estás en la madurez profesional. Antes hubo una cosa, ahora que veo esto, permitidme que haga un retroceso, que me ha venido a la cabeza ahora. Os voy a explicar el por qué pienso yo que lo justo y lo más conveniente para los trabajadores es que para computar la pensión se tome desde el primer día hasta el último día las cotizaciones realizadas del trabajador. Perdonad que me quede aquí a medias, pero es que me ha venido a la cabeza una cosa que iba a decir antes y que me la salté. Y yo creo que es importante. Vamos a ver, hemos quedado que ahora te exigen, ahora, en el año 2022, ahora sí que ya te computan los 25 años últimos cotizados a la seguridad social. Es lo que te computan para calcular la base reguladora, de lo que hemos hablado de los salarios brutos, multiplicando por el tiempo y por el divisor de los años trabajados. Bien. A mí eso no es mi opinión, y la digo, y habrá gente que opine como yo y habrá otros que no opinen como yo. Yo opino que debe ser toda la vida laboral porque hay mucha gente, por desgracia hay mucha gente que pierde su empleo con 51, 50, 52, 53 años. Y eso ya, si encuentran un trabajo de su nivel, es muy difícil. Si encuentran un trabajo va a ser de un nivel inferior al que tenían, por consiguiente las cotizaciones son bastante más bajas de las que tenían, o bien no van a trabajar más. Y entonces van a vivir esos años hasta los 65, 66 o 67 que les corresponda, van a vivir con estas ayudas, con estos de mayores de 52 años, etcétera, etcétera, que cotizan poco. Igual, desde los 25 años que empezamos a trabajar, los antiguos empezamos a trabajar muy pronto, normalmente, 25 años, y resulta que se queda sin trabajo a los 52. Ha cotizado 27 años, a un buen nivel de cotización. Y los últimos 10 años, a un nivel muy bajo porque está cobrando la ayuda familiar. Si le toman los últimos 25 años, va a coger 13 años muy malos y 12 años muy buenos. Pierde. Aquel que empezó a trabajar con 35 años y sigue su vida laboral hasta los 65, hasta los 67. Le cogen los 25 años últimos, como ha cotizado todos, le va de maravilla. Pero ha habido 10 años anteriores que no cotizó, que cotizó muy poco.
Entonces, no es una situación muy injusta para aquel que se queda sin trabajo con 52 años. Por consiguiente, para equiparar a todos por igual, yo opino que debería de ser desde el primer día cotizado hasta el último. Aquellos que, como fue mi caso, yo he cotizado 43 años y 3 meses. Yo no he estado, gracias a Dios, nunca en el paro. Pues, bueno, pues bien, he tenido esa suerte. Si hubiera tenido la desgracia de que el banco me hubiera echado con 51 años, pues hubiera cotizado 29 años a un nivel alto y el resto muy bajito. Perjudicado. ¿Y por qué me tengo que perjudicar? Bueno, he hecho este inciso un poco porque quería expresar mi opinión. Y habrá gente que pensará como yo y habrá otros que pensarán que no. Pero bueno, es mi opinión. Sigo con lo que estábamos y disculpadme y muchas gracias. Vamos a ver. Sigo con lo que estábamos. Ahora estamos las cotizaciones por actividad económica. Claro que es bueno tener a muchos cotizantes. Por supuesto que es bueno. Pero claro, lo que debería de ser bueno ya del todo es alcanzar un nivel económico en España que no fuéramos un país tan de servicios y que fuéramos un país más industrial. ¿Y por qué? Porque vemos que las actividades más baratas, llamando baratas las que tienen bases de cotización muy bajas, son actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, actividades de auxiliares, actividades de hogares y personas dependientes, agrícolas, es decir, esas son, y en eso hay comercio, en eso hay muchísimo empleo. Y estos son, porque España es un país de servicio, estos son actividades que generan empleo, pero un empleo mal retribuido, por consiguiente con cotizaciones bajas. Lo ideal sería que en España nos concienciáramos de tratar de industrializar más España, que hubiera más Citroënes y más fábricas grandes y potentes. Y quizá los temas de servicios, reducirlos o bien, no sé, pero porque estamos viendo que las actividades más arriba de todo. Vemos que los trabajadores de empresas de energía o de bancas seguros o de comunicaciones tienen bases de cotizaciones muy altas. Entonces yo digo que todo el mundo trabaja en bancos ni en seguros, ¿no? Yo no digo eso. Simplemente digo que en el tema de empresas, hacer España un país empresarial, industrial y no de servicios. Bueno, sí. Aquí vemos por provincias. Este gráfico es importante porque se ve la diversidad tan grande que tenemos en España en las provincias y en las autonomías. Obsérvese, las provincias vascas son las que tienen las bases medias de cotización más altas y tienen muchísimo cotizante. Claro, por eso las pensiones en aquellas zonas, como Navarra, Madrid, Cataluña, Guipúzcoa, esas luego cuando se jubilan la gente tienen pensiones muy altas. No es porque allí paguen más a los pensionistas, es porque hay más pensionistas que han cotizado muchísimo. Y si vamos al final de la tabla, vemos que las provincias Badajoz, Cáceres, Almería, Alicante, Cuenca, Zamora, Córdoba, Ávila, Tenerife, Segovia, esas provincias, Orense, Lugo, estamos en el furgón de cola, estamos viendo que son cotizaciones bajas, claro, porque el nivel que hay en estas provincias, el nivel de empleo o es bajo, o es de servicios o agrícolas, ganaderos, y es que, sí, de acuerdo, que en España es lo que tenemos, ¿no? Lo que llaman la España vaciada, ¿no? Es lo que tenemos. Pero bueno, que tengamos que tener conciencia de que la gente que está en esas poblaciones de Ávila, de Lugo, de Jaén, de Córdoba, que por su situación las pensiones suyas van a ser bajas, cuando no van a ser inexistentes y van a tener que vivir de las pensiones de las que son ayudas estatales para la subsistencia. Este gráfico es demoledor. Para mi modo de ver es demoledor. Es muy fuerte ver la disparidad tan grande que hay de unas provincias a otras, ¿no?
de la España rica a la España pobre. Y eso ha sido así y será así, y es muy difícil el cambiar esas tendencias. Bueno, sí, ahora vamos al paro. El paro, ahora estoy con todo esto, el día de hoy es dando datos, y quizá el próximo día van a ser ya más gráfica en cuanto al cobro de pensiones, lo que nos cuesta, lo que se paga, cómo se paga, quién se le paga, lo que cobran la gente. Ahora, esto hoy es un poco ponerse en situación de la situación en la que estamos, ponerse en situación. El paro, aparte de que es una desgracia para quien lo sufre, es que es una sangría para el país terrible, porque tienen derecho a cobrar y están cobrando por sus cotizaciones, han trabajado, se han quedado sin trabajo, tienen derecho a cobrar su salario del SEPE, pero es que ahí es doble gasto. Son como las pensiones, los pensionistas somos doble gasto, lo que dejamos de cotizar y lo que consumimos. Pues igual pasa con el paro, lo que dejan de cotizar y lo que consumen, porque no solamente consumen que cobran el paro, es que la seguridad social está cotizando por ellos mientras que están en el paro. Es decir, no es decir, bueno, es que está cobrando de paro 1.000 euros, vale, gasta 1.000 euros, pero no gasta 1.000 euros, porque los 1.000 euros es como consecuencia, es el 70% o el 50% de la base reguladora. Pero la seguridad social está cotizando por la base reguladora, es decir, para que cobre 1.000 euros de paro, la base reguladora igual son 1.300. Por consiguiente, está cotizando la seguridad social por él 1.300 euros mensuales más los 1.000 euros que le da de paro. Son 2.300 euros. Eso es una sangría. Entonces, es otro gasto más que soporta la seguridad social, que es fortísimo. Y que en los años que hubo la crisis, en los años 13, 14 y 15, yo no sé cómo salimos de aquella, no lo sé cómo salimos de aquella, que no se cotizaba y la gente cobraba paro, y tienen derecho a cobrar el paro. Por eso la política debería de ser, la política económica en España debería de ser fomentar la contratación de la gente, facilitar la contratación. Es mejor trabajar con un poquito más de libertad de movimientos en los trabajadores que no poner un corsé a la contratación del trabajador. Porque el empresario, que es el que se juega su dinero, si contrata, quiere contratar con flexibilidad. Si no, si se lo ponen duro, no contrata y va a exprimir más al que está trabajando dentro. Es muy fácil, es muy bonito el subir salarios, eso es maravilloso. Y yo también cuando trabajaba también quería ganar más cada año. Pero es que el que pone el dinero, que es el empresario, igual no da para más. Y en España no todo el mundo trabaja en banca, no todo el mundo trabaja en Fenosa, ni en la Xunta. Hay gente que trabaja en empresas de 1, 2 y 3 trabajadores. Y el empresario es tan trabajador como el que percibe la nómina. Si le apretamos, el empresario cierra. Eso, y el paro, yo repito, yo nunca lo he tenido, gracias a Dios, pero sí que por mi trabajo he visto a mucha gente en el paro con muchos problemas y situaciones, y yo creo que lo fundamental para mí es flexibilizar el mercado del trabajo. Eso es lo que yo opino. Ahí vemos el mundo anglosajón. Claro, podrán criticar del despido libre y no sé qué, yo no digo semejante cosa, pero el mundo anglosajón, el mundo liberal, flexibiliza mucho el mercado laboral. Y vemos que en esos países no tienen el paro que hay en España. Bueno, pues quizá habrá que preguntarse el por qué. Yo no me creo que nosotros no podamos llegar a un nivel de paro del 5 o el 6% nada más. No me creo el que seamos incapaces de conseguirlo. Simplemente que habrá que poner las herramientas para que eso suceda. Bueno, y vamos a acabar hoy con el tema de la inmigración en España, y luego si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta o alguna cosa. Ay, perdona, tira para atrás, por favor, la filmina anterior, la del paro registrado. No, la siguiente. Esta.
Aquí estamos viendo el paro que hay en España, las variaciones que ha habido del total de parados que hay. El dato es un poquito atrasado, no he encontrado un dato más actualizado. Vemos que había 3.900.000 parados, pero no me importa tanto la cifra, sino la proporción de las autonomías en cuanto a la cifra de paro. Hay autonomías que tienen una cifra de paro que en parte puede ser lógica. Madrid, por ejemplo, aquí tenía el 11% de paro, ahora está en el 8%. Pero bueno, Madrid es una autonomía tan grande, que además hay mucha economía sumergida. Pues bueno, lo puede ver normal, pero fijémonos en Murcia, un 3% de paro. Caramba, que claro, ahí la agricultura en Murcia funciona. Navarra, el 1% de paro. Ahí lo vemos. La Rioja, qué poquito. Ahora, vamos al otro extremo. Andalucía, el 25% de paro. Eso es una sangría. Yo no puedo creerme que en Andalucía el 25% de la gente no quiera trabajar. No me lo puedo creer. Salvo que para comer lo tengan fácil, no me puedo creer que una cuarta parte de la población esté en paro. No me puedo creer. Canarias, un 7%. Los que conocemos bien Canarias, pues el 7% es que tampoco, porque allí hay muchísimo extranjero trabajando, y un 7% de paro. En Canarias tenía que haber, si me apuran, pleno empleo, casi pleno empleo. Cataluña, bueno, en Cataluña es un capítulo aparte, un 13% de paro. En Cataluña lo que hay es muchísimo inmigrante. Y claro, mucho inmigrante que no tiene empleos cualificados, y cuando vienen mal dadas son los primeros empleos que se pierden. Bueno, pues vamos ahora al tema de la inmigración. Y ya no os doy más la lata. Vamos a ver. Aquí vemos en este cuadro vemos que la inmigración, cómo ha crecido, datos al año 20, las Islas Baleares, Murcia, Canarias, lo que decía antes los extranjeros, Valencia, en Andalucía, mucho extranjero. Pero claro, mucho extranjero, pero hay un 25% de paro. Y luego vemos, en cambio, Ceuta, Castilla y León, Asturias, Melilla, Extremadura, Galicia, que la población tiene crecimiento negativo. Las que tienen crecimiento positivo, ya veremos los datos, es por los inmigrantes, es por los trabajadores extranjeros, y los que tienen crecimientos negativos, que somos las autonomías, digamos, más vacías, más vaciadas, de la España vaciada famosa, no hay niños, no crecen niños, no hay inmigración, por consiguiente, la población decrece. Vamos a ver, según los informes del INE, en el año 2020 en España había casi 5.400.000 personas inmigrantes, es decir, un 11,34% del total de la población. El crecimiento positivo ha sido gracias a los inmigrantes, puesto que la población de nacionalidad española, los españoles, hemos decrecido en 87.000 personas. Es decir, crecemos gracias a ellos. Aquí estamos viendo que nacidos en España, menos 183, nacidos en el extranjero, más 95, en total, españoles menos 87.000. Y en cambio los extranjeros han aumentado, nacidos en España en 28, y los que ya venían nacidos en el extranjero, pero de inmigrantes españoles, 120.000. Gracias a ellos mantenemos una población así. Ahora, si dividimos por... y quiero resaltar que de estos extranjeros, los afiliados a la Seguridad Social a septiembre del 21 eran 2.300.000 personas. Es decir, y que es el 50% del total de los afiliados a la Seguridad Social. Por consiguiente, muchísima población inmigrante trabajan, vienen a trabajar y están trabajando. Hay otros que no.
hay otros que no, pero hay muchísima población que está trabajando. En el año 2007, antes de empezar la crisis, el empleo en España, la cifra de extranjeros que trabajaban en España eran del 67%, una barbaridad de gente extranjera que trabajaba en España. Claro, luego vino la crisis y se marcharon y se fueron. En el año 2012 la población extranjera pues bajó del 66 al 47%. Claro, es gente que venía a trabajar. En España no había trabajo y se fueron a otros países donde había trabajo. El paro, en el año 2012, el paro de los inmigrantes en España estaba en el 36%. Los inmigrantes que estaban en el paro. Y es gente que había que pagarle el paro porque habían trabajado. O sea, no estaban aquí porque sí, estaban en el paro, pues había que pagarles. Eso, otro gasto más para la seguridad social. La procedencia geográfica de los, según se ve en el cuadro, de los extranjeros en España, el 35% proceden de países de la Unión Europea y el resto de otros países, de los cuales casi un 20% son de Marruecos y el 30% son de países de Hispanoamérica. El restante 50% son del resto de países, siendo China uno de los más numerosos residiendo en España como inmigrantes. Y es también de destacar que casi todos los inmigrantes, el empleo por el que están cotizando son peones agrícolas, trabajadores de jardinería, de invernaderos, personal de limpiezas en hoteles y similares y ayudantes de cocina. Están cotizando en esos epígrafes. Es decir, los trabajos de poca calidad, por llamarlo de alguna manera, son los que están atendiendo los inmigrantes. Aquí vemos en este cuadro las afiliaciones medias a la Seguridad Social de octubre del 21 de los extranjeros por países, según por países, el tipo de régimen en el que están, al que están afiliados, lo que yo decía antes del régimen agrario. Fijaros, el régimen agrario, búlgaros, hay mucho búlgaro, mucho lituano, polaco, portugués, rumanos, trabajando en la economía agraria. Hablamos de los rumanos. Fijaros la cantidad de rumanos que hay afiliados a la Seguridad Social, 213.000 personas en el régimen en general, 45 en el agrario, 27 en empleados del hogar, autónomos 42. En total hay 330.000 ciudadanos rumanos trabajando en España que están afiliados a la Seguridad Social. Y hay 141.000 italianos. O sea, estos son datos, hay 58.000 portugueses. Es decir, a España viene mucha gente a trabajar, muchos extranjeros a trabajar, pues vienen a trabajar, están trabajando. Marroquíes, Marruecos, 277.000 ciudadanos marroquíes que están trabajando en España. Es decir, que no es colombianos, 100.000. No es, la inmigración no es la que muchas veces vemos por la calle. Eso igual es una confusión, ¿eh? Aquí viene a trabajar muchísima gente de extranjero. Bueno, pues yo por mi parte estoy sujeto a cualquier pregunta que me hagáis y el próximo día vamos a hablar de la evolución de los pensionistas, de los ingresos, cuánto se ingresa, de qué se ingresa, por qué se ingresa, en qué se gasta, cómo se gasta, del fondo de reserva de las pensiones, el cuento que nos contaron de que si, a ver en qué se había gastado el dinero de las pensiones, a ver como si se hubiera tirado por la alcantarilla, en fin, hablaremos de eso y yo estoy a vuestra disposición de lo que pueda, en lo que pueda comentaros o, en fin, como vosotros digáis, a vuestra disposición. ¿Se puede preguntar ya? Es que ahora no oigo al ponente. No sé si se pueden hacer preguntas. Sí, puedes. Sí, abrimos turno de preguntas. Vale, pues muchas gracias. A ti. Me llamo Juan y lo primero que quiero hacer es felicitarte por la charla que has dado porque me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias. Aunque quizás de lo que te voy a preguntar hables en las dos conferencias que vienen y a riesgo de anticiparme, lo que te iba a preguntar es
de las posibles soluciones que has dado para solucionar el déficit que hay en la seguridad social para poder pagar las pensiones, has puesto como ejemplos pues que la economía sumergida deje de serlo, es decir, que haya un mejor control, que el país, nuestro país, España, se industrialice y se dedique menos a los servicios. Y también has hablado de los inmigrantes, es decir, si tenemos muchos inmigrantes trabajando, pues también cotizan y también nos solucionan en cierto modo las pensiones. De esas tres cosas, ¿cuál crees que sería bueno, pues la que de un modo más inmediato empezaría a solucionar el problema? Gracias por la respuesta que me des. Caramba, caramba, caramba. Me has dicho más inmigrantes, la economía sumergida y la industrialización del país en vez de la economía sumergida. Era más fácil. Era más fácil, yo creo que era más fácil. Vamos a ver, el que un país se pueda, como España, se pueda reindustrializar, eso es a largo plazo, o como mínimo a medio plazo. Es decir, eso, como que vengan muchos emires de Qatar y vienen a montar aquí muchas fábricas de coches y navieras, y yo vivo en Vigo. Y bueno, pues que aquí en Vigo, por ejemplo, aquí en Vigo, el tema de astilleros funciona como un cañón. Hombre, si aquí se incrementan los astilleros, si Citroën duplica su planta, aunque no se lo están poniendo fácil, por cierto, con el tema de la energía, pues eso sería lo FETEM, pero eso no es de un día para otro. La economía sumergida sí que puede ser, en un año se puede dar un vuelco muy importante, pero muy importante. ¿Y cómo se ataja? Inspecciones. Es decir, yo por mi trabajo, como he visto muchos problemas a los empresarios que venían a pedir préstamos y créditos para poder pagar el IVA y cosas así, porque el que se juega el pescuezo es el empresario, el que se juega su casa es el empresario, no es el trabajador. Pues al empresario hay que protegerlo, pero que tampoco el empresario se tome el mundo por montera. O sea, si usted tiene 5 trabajadores, los tiene con el contrato real. No vale con media jornada y otra media jornada en negro. No vale eso. Y lo mismo que tú y yo, y permíteme que te tutee, conocemos a gente que está trabajando en economía sumergida y hemos conocido a gente. Lo mismo que lo sabemos nosotros, también lo saben los de Hacienda y los de Trabajo. Cuando yo tenía la asesoría y tenía inspección de trabajo, pues iba a inspecciones y muchas veces con el inspector se negociaba cuando había una cosa, venga, pues le cambio el contrato a 6 horas, venga, 6 horas te dejo. Pues no, si son 8 horas, son 8 horas. Eso es lo más fácil, la economía sumergida. Pues era lo que yo pensaba, o sea que muchas gracias por la... Sí, gracias por la respuesta. Muchas gracias. A ti, por Dios, Juan, a ti, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna curiosidad? Si no, pues... ¿Alguna otra pregunta? El próximo día entraremos en eso, la evolución de los pensionistas, cómo ha ido creciendo, disminuyendo según las épocas, los ingresos a la seguridad social, de las cotizaciones, cómo han sido, cómo no han sido, las pensiones medias, cómo son, cómo han sido, cómo han ido creciendo. En ningún momento han ido decreciendo, en ningún momento. Y las pensiones, también si llegamos a tocar las pensiones no contributivas y volver a tocar los datos, puedes poner otra vez, o ya has cerrado, los datos de, bueno, y otra vez reflejar los datos económicos en España. A ver si alguien encuentra alguna solución a que con los datos económicos que tenemos en España, o alguna alternativa, alguna sugerencia, con un déficit público de casi el 7% a diciembre del año 21,
con una deuda pública desorbitada, con una deuda nacional social de conforme está, a ver si conseguimos que alguien pueda decir si esto tiene solución. Yo voy a anticipar mi opinión, me voy a mojar. Me voy a mojar. Yo estoy en la creencia, y quien me conoce y con quien hablo del tema, yo estoy en la creencia que nos van como mínimo a congelar las pensiones. Y además, a mayores, estoy en la creencia de que a las pensiones altas las van a tocar a la baja. Esa es mi impresión. Y cuando veamos los datos el próximo día de ingresos, cuantía de las pensiones, cómo son las pensiones y lo que cobramos, más de uno me va a decir, pues esto me tiene razón. El consumo mensual en pensiones son 12.500 millones de euros mensuales. Al año hemos quedado que el presupuesto de pensiones, solamente de pensiones contributivas. Ojo, no estoy hablando de viudedad, ni de orfandad, ni de incapacidades, solamente de las pensiones. Son 150.000 millones de euros. Y vamos a recaudar solamente 136.000. Si alguien me explica qué empresa se puede soportar con déficit anuales aumentando, creciendo, sin generar recursos para poder mantener la actividad propia del negocio, que cada año necesites que te den préstamos para ir subsistiendo, una empresa privada no lo sostiene, va a la quiebra. Es muy fácil, en el domicilio propio. Si yo cobro de pensión al mes 1.000 euros y me gasto 1.200, a final de año tengo un déficit de 2.400 euros. El primer año, pues a ver cómo salgo, pero el segundo año ya son 2.400 más otros 2.400, ya son 4.800. Por consiguiente, tengo dos soluciones: o irme a comer a las monjitas de la caridad, o no lo sé. Atracar bancos no, que está prohibido, pero no lo sé qué puedo hacer. Pues eso está pasando en España con la seguridad social. Por eso mi creencia es que nos van a tocar las pensiones. Y por eso yo decía al principio que esto debe ser un pacto de gobierno, de aquellos partidos de gobierno, no los satélites esos que aterrizan alrededor, en el que ellos salir y explicar la verdad de las cosas y comprometerse, firmar un pacto en el que nadie va a hacer política a cuenta de los pensionistas. Por consiguiente, nadie va a perder votos ni va a ganar votos a cambio de nada, porque eso, tanto lo hagan los de uno, los del otro o los de más allá, lo van a hacer todos los mismos. Bueno, Jan, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta el próximo día, 26 de mayo. Gracias. Gracias.